Señor ministro Fernando Franco. Gracias, señor presidente. Se repartieron los efectos que son, obviamente, por extensión o por consecuencia de las invalidez ya decretadas. Entonces me voy a concretar exclusivamente a esta parte de los efectos. Adelante, señor ministro. Por un lado hay un primer bloque, y lo leeré. Se declara la invalidez por extensión de los artículos cuarto, fracción 46 en su porción normativa, a excepción del caso de los pensionados que cotizarán de acuerdo al monto de la pensión que disfruten. 89, fracción cuarta en su porción normativa, siempre y cuando dicho grado escolar se curse de acuerdo a su edad. Y 116, párrafo segundo en la porción normativa, siempre y cuando estos sean acordes a su edad, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos del Estado de Aguascalientes. En vía de consecuencia, en un segundo bloque, se determina que lo dispuesto en los artículos 92 en su porción normativa, debido a una enfermedad duradera de efectos físicos o enfermedad psíquica, y 116, párrafo primero, en la porción normativa, debido a una enfermedad duradera de efectos físicos o enfermedad psíquica, debe entenderse en el sentido de que se refieren a personas con discapacidad, como lo acordó este pleno. En un tercer bloque se declara la invalidez por extensión de las porciones normativas de un solo hombre y una sola mujer, y perpetuar la especie del artículo 143 y entre un hombre y una mujer del artículo 313 bis, ambos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que se refieren respectivamente al matrimonio y al concubinato, en la inteligencia de que todas las normas del orden jurídico del Estado de Aguascalientes que regulan el matrimonio y el concubinato deberán interpretarse y aplicarse en el sentido de que corresponden a los que se susciten entre dos personas de diferente o del mismo sexo. Debo decir que el ministro Juan Luis González Alcántara acaba de señalar que en el artículo 144 también se habla de perpetuar la especie como un objetivo. Si el Pleno no tiene inconveniente, lo incluiríamos también en este grupo, ¿no? para ser congruentes. Gracias, señor ministro. Y el cuarto grupo se refiere el efecto a que las declaraciones que ha decidido este Pleno y las interpretaciones conformes decretadas surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado. Gracias, señor ministro Franco. Está a su consideración. Señor, observaciones en votación económica, consulto si se aprueban los efectos. Aprobados por unanimidad de votos. Sea usted tan amable de leer los puntos resolutivos, secretario. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 54, fracción quinta, 192, 237 y 238, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el periódico oficial de ese Estado el 26 de febrero de 2018. Tercero, se reconoce la validez del artículo 73, fracción tercera, en la porción normativa, debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos del Estado de Aguascalientes, al tenor de la interpretación conforme, en virtud de la cual dicha porción se refiere a las personas con discapacidad. Cuarto, se declara la invalidez de los artículos 10, fracción decimoctava, 53, 61, 65, 70, fracción primera, inciso B, y 73, fracción primera, en sus porciones normativas, del segundo párrafo, el servidor público o el pensionado, y del tercer párrafo, de la servidora pública o pensionada. Fracción segunda en su porción normativa de 16 años y fracción tercera en su porción normativa, siempre y cuando esto sea acorde a su edad, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos del Estado de Aguascalientes. Quinto, se declara la invalidez por extensión de los artículos cuarto, fracción cuadragésima sexta en su porción normativa, a excepción del caso de los pensionados que cotizarán de acuerdo al monto de la pensión que disfruten. 89, fracción cuarta, en su porción normativa, siempre y cuando dicho grado escolar se curse de acuerdo a su edad, y 116, párrafo segundo, en la porción normativa, siempre y cuando estos sean acorde a su edad, de la ley impugnada. Sexto, en vía de consecuencia, se determina que lo dispuesto en los artículos 92 en su porción normativa, debido a una enfermedad duradera de efectos físicos o enfermedad psíquica,
y 116, párrafo primero, en la porción normativa, debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica, debe entenderse en el sentido de que se refiere a personas con discapacidad. Séptimo, se declara la invalidez por extensión de las porciones normativas de un solo hombre y una sola mujer y perpetuar la especie del artículo 143. A la perpetuidad de la especie o del artículo 144 y entre un hombre y una mujer del artículo 313 bis, todos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que se refieren respectivamente al matrimonio y al concubinato, en la inteligencia de que todas las normas del orden jurídico del Estado de Aguascalientes que regulan el matrimonio y el concubinato deberán interpretarse y aplicarse en el sentido de que corresponden a los que se susciten entre dos personas de diferente o del mismo sexo. Octavo, las declaraciones de invalidez y las interpretaciones conformes decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes. Y noveno, publiques esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, ¿están ustedes de acuerdo con los puntos resolutivos? Votación económica, consulto si se aprueba. Aprobados por unanimidad de votos, y con esto quedaría resuelto este asunto, al cual le dedicamos varias sesiones, pero que fueron muy fructíferas porque se pudieron fijar criterios interpretativos muy importantes que nos servirán para seguir construyendo una doctrina constitucional en esta materia. Tocaría ahora ver un asunto de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez. Sin embargo, por la avanzada de la hora y la enorme relevancia del tema que ocupa el asunto del ministro Gutiérrez, voy a levantar la sesión, toda vez que ya no daría tiempo ni siquiera de que tomáramos la palabra los primeros que quisiéramos hacerlo sobre esta problemática tan importante, de tal suerte que para dedicar la sesión del jueves a este tema y al asunto siguiente después de la ponencia del ministro Gutiérrez, que tiene una temática similar con alguna variable, voy a levantar la sesión, no sin antes convocar a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria, que tendrá verificativo el jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza y resuelve esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 40/2018, vinculado a la entidad federativa Aguascalientes, con el estudio que se estableció de diversos artículos de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los servidores públicos de la entidad federativa Aguascalientes, un asunto en el que se planteó el estudio de los diversos conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien presentó precisamente esta acción de inconstitucionalidad. Un elemento importante fue el contexto convencional y también constitucional en el que se estudió esta acción de inconstitucionalidad, fundamentalmente a partir de lo que establecen artículos como el primero, cuarto, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también elementos de diversos tratados internacionales en esta materia. El tema se ubicó fundamentalmente en este derecho a la seguridad social y el planteamiento también respecto de principios constitucionales como la no discriminación y la igualdad, planteamientos importantes desde el artículo primero de la Constitución Política Federal y también otros principios en el marco fundamentalmente del artículo cuarto en lo que corresponde al interés superior del menor, un planteamiento de la seguridad social desde lo que establece el artículo 123 de la Constitución Política Federal. Específicamente, los temas que se analizan